si les parece, como, Dale, dale, dale. bueno, A ver si puedo compartir la canción para comenzar. A ver, pestaña. Se ha puesto el sol y en la noche caminamos. Venimos del dolor, pero sonreímos. Somos la semilla del día que comienza y forjamos con Dios nuestro destino. Volveremos a nacer de las cenizas, plantaremos la flor donde no hay nada, hablaremos de amor donde haya odio y algún día moveremos las montañas. Porque somos partidarios de la vida y llevamos en el pecho la esperanza. Porque somos caminantes en la noche de los tiempos y en la noche previvimos la mañana. Volveremos a nacer de las cenizas, plantaremos la flor donde no hay nada, hablaremos de amor donde haya odio y algún día moveremos las montañas. Construiremos la paz sobre la guerra, llenaremos las casas de alegría, llamaremos hermano a cada hombre y será entonces que los hombres serán una familia. Volveremos a nacer de las cenizas, cantaremos la flor donde no hay nada, hablaremos de amor donde haya odio y algún día moveremos las montañas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de poder encarnar lo que el Evangelio le dice a nuestro tiempo y a la Iglesia, y lo que le ofrece
desde la Iglesia al mundo, en la doctrina social. Te lo pedimos a través de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado. pecado concebida. San Carlos Borromeo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiere introducir usted, niña? Yo seré la niña. Sí. Bueno, Tal cual. primero queremos agradecerte, Carlitos, por acompañarnos, por haber aceptado la propuesta de este espacio de la Escuela de Formación, que venimos compartiendo distintos encuentros, nos convocan distintas temáticas, y esta temática que tiene que ver con conocer un poquito más lo que es la doctrina social de la Iglesia, conocer un poquito de, cómo la comprendemos y fundamentalmente cómo nos convoca en estos tiempos, siempre, pero digo, en estos tiempos tan particulares también que estamos atravesando como sociedad, y como parte del movimiento y digo, como católicos que vamos por la vida. Entonces, por eso, te invitábamos porque, creemos que tenés un muy lindo testimonio y que para darnos, y seguramente tenés muchas cosas lindas para compartir. Así que, gracias por estar con nosotros hoy. Y gracias a todos que se sumaron a la propuesta. Bueno, yo les agradezco mucho. Y les cuento, por ejemplo, que nosotros hace 1 año y 8 meses, fundamos una asociación de teólogos moralistas en Argentina. Después de 20 años de intentarlo, se dio, y en este momento, juntamente con otros 2 que juegan en ligas mayores, porque uno está en Roma dando clases allá en la Gregoriana, y el otro tiene varios libros publicados y qué sé yo. Estamos a cargo de la parte formativa de los otros moralistas, y dentro de la asociación, digamos, la parte de la doctrina social, que es parte de la teología moral. El Papa Juan Pablo II, hace ya 35 años, va a ser 35 años, en una encíclica que se llama Solicitudo Rei Socialis, allí definió que la doctrina social de la Iglesia es teología moral. Así que estamos ahí nosotros trabajando un montón en el tema, y de hecho hace poquito terminamos la semana de la Sociedad Argentina de Teología, y ahí hicimos una presentación, y la parte de la moral social me tocó a mí ahí presentarla para el resto de los teólogos, así que es un tema que a mí me ocupa constantemente, más allá de que en el seminario es una de las materias que yo doy, pero es una cosa tan grande esta dimensión de la teología y de la teología moral, que es inacabable. Así que charlaremos un rato y daremos un pantallazo, pero la cosa es inabarcable, ¿no? Como la vida misma. Y les proponía ese pedacito del Evangelio de Marcos, que es el del domingo que viene, porque justamente esta semana, todas las semanas nosotros hacemos un ejercicio de lectura orante del Evangelio del domingo que sigue, con los catequistas, en orden a preparar la misa de los niños y de hacer algunos signos y presentar alguna
alguna cosita que les ayude a los niños a hacer propio el Evangelio. Y resulta que me llamó mucho la atención que a la hora de hablar de esto este Evangelio se le llama el del óbolo de la viuda. La interpretación que tuvimos así básicamente de los catequistas, muy bien, hablaba del dar, ¿no es cierto? Pero los tópicos propios de la doctrina social no aparecieron, lo cual lleva a confirmar de que la doctrina social es algo que está bastante desconocido en la vida misma de la Iglesia. Por otro lado, en mi trabajo, por ejemplo, con los universitarios, pastoral universitaria, y en otros ámbitos menos eclesiásticos, uno se encuentra con que la gente, cuando lee los documentos de la Iglesia sobre lo social, siente un entusiasmo muy grande y dice, ¿dónde estaba todo esto? Y bueno, no está presente en la catequesis en general, muy poquito, muy poquito, sobre todo sí están presentes los temas más ligados a la cuestión familia, pero más que eso, muy poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, del Evangelio del óbolo de la viuda, se desprende toda una serie de conceptos que están vinculados con lo que se llama el destino universal de los bienes, que es uno de los 6 principios de la doctrina social. La doctrina social tiene 6 principios. El primero, que es el que define todo, es la centralidad de la persona humana. Si hubiera que decirlo sintéticamente a ese principio, diríamos que el ser humano, la persona, es siempre el centro y el fin de toda la actividad humana, social e individual. Por lo tanto, nunca una persona es un medio para otra cosa. Siempre es el fin, el centro. El segundo principio es el principio del bien común. Ese principio es muy difícil de entender y si tuviera que explicárselo ahora me llevaría muchísimo tiempo, pero alguna pistita vamos a dar. El principio del bien común se define como un conjunto de condiciones que hacen posible que las personas y los grupos de personas, las familias, las sociedades intermedias y la sociedad en general, puedan llevar a cabo su finalidad, su vida plena, puedan conseguir vida plena. Y como decía Santo Tomás de Aquino, no hay nada mejor que decir que no es algo para poder ir entendiendo qué es, ¿no? Entonces, el principio del bien común no es el bien de todos, el bien común, la suma de los bienes individuales. El bien común siempre es algo mucho más grande que la suma de los bienes individuales. Eso desnuda una de las trampas, de las falsedades que está muy presente en una mentalidad muy corriente dentro y fuera de la iglesia, que es que si cada uno hace lo mejor que puede, entonces todo va a ser mejor, ¿no? Porque no es la suma de los bienes individuales, es otra cosa el bien común, es algo muy superior. El tercer principio es el destino universal de los bienes, al que hace referencia el Evangelio del próximo domingo, del óbolo de la viuda. Y el principio del destino universal de los bienes dice que Dios hizo todo para todos, y que por lo tanto, solamente en la medida en que los bienes se administran en función de todos, se cumple la voluntad de Dios, ¿no? Y a partir de ahí ocupa un lugar secundario, subsidiario, digamos así, lo que se llama el derecho a la propiedad privada y la obligación de la opción preferencial por los pobres. Son 2 cosas que están dentro del destino universal de los bienes. El cuarto principio es el principio de subsidiariedad, que es la aplicación de la idea de la equidad, ¿no?
el principio de subsidiariedad dice que el Estado o la sociedad en general no debe impedir que cada uno se desarrolle plenamente. No debe impedir, al contrario, debe promover que todos nos desarrollemos plenamente. El quinto principio es el principio de participación, que es que todos tenemos el derecho y el deber de participar de la vida de la sociedad. Y el último principio es el principio de solidaridad, que es una cosa mucho más fácil de entender, pero que el mismo Juan Pablo II se ha encargado de decir con mucha intensidad que la solidaridad no es un afecto que brota cuando a otro le va mal, sino una virtud, algo que tiene que estar continuamente presente en nuestra vida. Por ejemplo, la asignación de un sueldo justo a un empleado es expresión de solidaridad, de justicia, por supuesto, y también de solidaridad. Entonces, no es que el patrón reacciona enternecidamente si al empleado se le enferma un hijo, para ayudarlo, solamente la solidaridad. Ahí hay solidaridad, pero la solidaridad tiene que ser un hecho constante. El patrón debe pagarle un buen sueldo para que si se le enferma el hijo tenga los recursos para sanarse, ¿no? Entonces, ese principio es un principio que además articula con valores, porque digamos, la espiritualidad de los principios tiene 4 valores, además de la solidaridad, 4 valores más, que son la verdad, la libertad, la justicia y sobre todo el amor, al cual se le llama dentro de la doctrina social la caridad política, el amor político, es decir, el amor comunitario, el amor social. Bien, entonces, repasando son, el primer principio, el de la centralidad de la persona humana, el segundo, el del bien común, el tercero, el destino universal de los bienes, el cuarto, subsidiariedad, quinto, participación, sexto, solidaridad. ¿Qué pasa con el Evangelio del domingo próximo? Cualquiera podría procesarlo en términos de generosidad. Es decir, bueno, esa viudita dio mucho porque es generosa y entonces hay que ser generosos. Está bien, es una parte, pero históricamente la Iglesia ha visto en este Evangelio el material para elaborar ese principio que habla del destino universal de los bienes y que hace referencia a qué es mío, qué es realmente mío, qué es lo que a mí me pertenece. Y ahí es donde uno se da cuenta por qué muchos de los temas de la doctrina social no gozan de mucha difusión. Porque desde el comienzo, los padres de la Iglesia, los papas, los santos de los primeros tiempos, y después invariablemente a lo largo de todos estos 21 siglos, la Iglesia ha dicho que solamente nos pertenece lo que necesitamos para vivir. Lo que excede a nuestra necesidad ya no nos pertenece. Y entonces, en la comparación que Jesús hace entre los que le sobra y dan, ¿no?, y la viuda que da de lo que necesita, aparece un criterio que es un criterio fundante en la doctrina social de la Iglesia. Esa viuda no simplemente fue generosa. Al dar de lo que necesitaba, dio realmente de lo propio. En cambio, los otros, los que dieron de lo que les sobraba, por más que lo hayan hecho con mucho afecto, eso no se pone en crisis, digamos, ¿no? Los que dieron de lo que sobraba, de lo que les sobraba, devolvieron lo que no les pertenecía. Porque lo que excede a nuestra necesidad no nos pertenece. Y entonces ahí queda claro de que cuando uno, movido por un afecto de caridad, da de lo que le sobra, lo que está haciendo es un acto de justicia. La justicia es dar a cada uno lo que es propio. Si yo estoy dando de lo que me sobra, estoy dando lo que no es mío, lo que no me pertenece, entonces estoy devolviendo. Es un acto de justicia. En cambio, si doy de lo que necesito, hago un acto que excede la justicia y es plenamente de caridad, porque solamente me pertenece aquello que yo necesito.
Pongo este ejemplo para que podamos nosotros ver que a qué nos convoca. A mí me desafió mucho el título de la charlita. ¿A qué nos convoca? Y la doctrina social nos convoca a una inmensa conversión, porque la doctrina social tiene una forma mental, ¿eh? Una serie de criterios y parámetros que no son los que nosotros usamos todos los días, ¿no? Sino que nos reclama una cosa que es muy desafiante porque nos saca de lo habitual y nos hace pasar a otra cosa. En el Instituto de Formación Laical, en los meses anteriores estuve dando la materia y con mucha... fue una cosa, yo diría que de ternura. Uno de los alumnos, que además fue mi compañero en el fútbol, lo quiero muchísimo, hace más de 20 años que hemos compartido un montón de cosas, desde bautismos de sus hijos y y una amistad y qué sé yo. Y me dice, la verdad es que esto es todo lo contrario a lo que nos han enseñado siempre, me decía él. Y sí, de verdad que, digamos, la doctrina social, no sé si es todo lo contrario, pero es mucho, muy distinto de lo que siempre se nos ha enseñado. ¿Mm? Alguno podría decir, volviendo al Evangelio y lo que provoca dentro de la doctrina social, pero ¿no es mío lo que yo me gano porque yo me lo gano trabajando? Y la respuesta es, en un plano podríamos decir que sí, pero si asumimos con seriedad el principio del destino universal de los bienes, hay que decir, en primer lugar, que en realidad el dueño de todas las cosas es Dios. Nosotros nada más somos administradores. Que el hecho de poseer algo como fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo nos hace administradores de eso. Somos administradores de bienes ajenos. Y esos bienes hay que administrarlos según el criterio del dueño. Y el dueño, que es Dios, dice que lo que Él nos ha dado, incluso lo que nosotros nos ganamos, porque por otro lado, lo que nosotros nos ganamos, lo ganamos con la ayuda de Dios y también con la ayuda de otros. Esa idea de que a mí nadie me regaló nada es falsa. Nosotros vivimos en un mundo de relaciones. Y en este mundo de relaciones recibimos y damos continuamente. Nadie existe solo, ¿eh? Entonces todos nos ayudamos y a veces también todos nos entorpecemos porque existe el misterio del pecado. Y lo que nos podamos haber ganado nosotros con nuestro esfuerzo, lo hemos hecho también aprovechando circunstancias que son propias de la vida compartida con otros. Entonces, Dios, que es el dueño de todas las cosas, nos propone una ética de la propiedad que está basada no en el acumular, sino en el compartir. Ahora, ese compartir no necesariamente es limosna. Quiero dejar bien claro eso. La doctrina social dice, Juan Pablo II, miren, estoy hablando todavía de Juan Pablo II, no he dicho nada de Francisco. Juan Pablo II decía que, que al comenzar el milenio, a finales del año 2000, a comienzo de 2001, en la cartita que se llama Novo Milenio Ineunte, en el número 49 dice que volver a Jesús y recomenzar todo de Jesús desafía una nueva imaginación de la caridad. Esa nueva imaginación de la caridad es la que a nosotros nos provoca a superar el paradigma de la limosna a la hora del compartir. La limosna será necesaria cuando está en juego la subsistencia de una persona, su vida, pero después hay muchísimas otras formas de compartir que son mucho más creativas y que son necesarias tenerlas en cuenta justamente porque lo que yo tengo no es mío, sino que Dios me lo dio, ¿no? Me lo dio a través de mi esfuerzo, a través de la herencia que recibí, a través de tantas otras cosas que pueden pasar, ¿eh? Pero es de Dios, yo soy su administrador. ¿Y qué es lo que a mí realmente me pertenece? Lo que yo necesito. Hay gente que necesita más, hay gente que necesita menos. Esas cosas también es necesario discernirlas, ¿no?
y no es lo mismo poseer un bien esencial para la vida que poseer un bien secundario que no es necesario para la vida o que no es imprescindible para la vida. Entonces, no es lo mismo tener un reloj que tener para comer. Son formas de la posesión distintas, entonces hay que discernirlo eso también. Ven que no es tan simple la cosa, ni es una cosa que uno diga, bueno, acá encontramos una ley de la cual podemos deducir todas las aplicaciones y listo. Así es que este tipo de cosas nos ponen a nosotros frente a la necesidad de una conversión que viene de la mano de una profundización de lo que significa la doctrina social de la Iglesia. ¿A qué nos convoca? Y a conocer, a comprender, a convertirnos y, como dice el Papa en Fratelli Tutti, a pensar y gestar un mundo abierto. Ese es el desafío de hoy de la doctrina social, ¿no? Pensar y gestar un mundo abierto. El diagnóstico que hay en la Fratelli Tutti, que es el último documento de la doctrina social de la Iglesia, el diagnóstico que encontramos ahí es que el mundo está ensombrecido. El primer capítulo de Fratelli Tutti dice, las sombras de un mundo cerrado, ¿no? El mundo está ensombrecido porque hay muchas cerrazones. Esas cerrazones tienen que ver con el individualismo, con el materialismo, con el rechazo del migrante, es decir, con la discriminación, la xenofobia. Está relacionada con el paradigma tecnocrático, la tecnología y la ciencia como la gran panacea de la vida humana. Pareciera que todo se va a solucionar cuando podamos tener las respuestas adecuadas desde la ciencia y la técnica. Paradigmas que han ido ensombreciéndonos y haciéndonos entrar en un mundo cerrado. ¿Cuál es el desafío nuestro? Pensar y gestar, no solamente pensar, gestar un mundo abierto. Por eso es el nombre de la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos. Una expresión que toma de una de las cartas de San Francisco de Asís, el Papa. Un santo que además, digamos, tuvo como sueño no solamente generar una fraternidad con los suyos y cercanos, sino que se la jugó y se fue a misionarlo al sultán de los musulmanes, al jefe de los musulmanes en medio de una cruzada, una guerra mundial del siglo XIII, ¿no? Y no logró hacerlo, ¿no? Pero es retomar el sueño de San Francisco de Asís, un mundo en el que todos seamos hermanos. Entonces, allí hay que reasignar prioridades y procesos. Por eso es pensar y gestar un mundo distinto, un mundo abierto. Bien, dicho esto así, digamos que tiene que ver con la parte más teórica de la doctrina social. Desde el punto de vista testimonial, me gustaría decirles dos cosas. La primera es que las dos encíclicas del Papa Francisco sobre lo social, más la Laudato Si, que habla del tema ecológico, pero no es el tema ecológico, no es la plantita, es el ser humano, ¿no? El centro de la cuestión. Él mismo dice en el número 16, miren, no es una encíclica ecológica, esta es doctrina social, es moral social. Por eso voy a tomar estos temas, dice él. Laudato Si y Fratelli Tutti son dos encíclicas que han tenido y tienen un impacto muy fuerte fuera de la Iglesia. Un impacto tremendo fuera de la Iglesia. Que a uno le genera, por un lado, una alegría y yo diría, una esperanza, y por otro lado, un dolor, ¿no? Porque los que no creen le dan más bola al Papa que nosotros, ¿no?
Entonces ese es un testimonio. Yo trabajo en mundos, en ese intento de lo abierto, de pensar y gestar un mundo abierto. Hace muchos años que trabajo con quien quiera trabajar por el bien común y me encuentro ahí con, con esa paradoja, ¿no? Hasta incluso me encuentro con católicos que dicen nosotros creemos en la doctrina social, pero en la verdadera, como diciendo, cuando la doctrina social nos empieza a exigir un poquito ya no nos gusta mucho, ¿no? Nosotros le ponemos límites, ¿no? Y creo que no es accidental que dentro de la iglesia a esta, a esta propuesta, no solo a la del Papa Francisco, se le dé poca bola, no esté tan presente en la catequesis, no está tan corrientemente presente en la predicación. Si los domingos ustedes van a misa, van a escuchar pocas veces hablar de los contenidos de la doctrina social. Ese es un testimonio. Hay otro testimonio que tiene que ver con los procesos que vamos haciendo, ¿no? Y eso es muy, 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 muy interesante, porque en los procesos que vamos haciendo, asumiendo lo que desde el comienzo dice el Evangelio, que es que nuestro lugar es desde los más frágiles, desde los más pobres, como el Evangelio de hoy, ¿no? De la misa de hoy. El Evangelio de hoy es una de las dos primeras parábolas de la misericordia, de la oveja perdida y la dracma perdida, ¿no? Situarnos desde los más frágiles, incluso desde los pecadores, ayuda a una serie de construcciones que son hermosas, hermosísimas, ¿no? Y que traen muchísima alegría y también una gran esperanza, ¿no? A partir de esto que les acabo de comentar, yo les propondría que ustedes pudieran decir o reaccionar a lo que les voy diciendo y pueden ser comentarios, pueden ser preguntas y vamos intercambiando, porque ya les he dicho, el tema es muy amplio. Les di el marco de los 6 principios, los 4 valores, como para que nos ubiquemos. Hice la referencia a a los documentos del Papa Francisco ahora. Pero bueno, no sé cuáles son los intereses de ustedes o las inquietudes, las movilizaciones que tienen adentro. Entonces, en ese sentido, los dejo que ustedes digan. ¿Mm? Así que soy todo oídos. Bueno, a mí este es un tema que en realidad yo venía como escuchando, la verdad es que sé muy poquito y nada, pero me pasa un poco esto que vos decías, que dentro de los ámbitos por ahí universitarios, que no tienen que ver justamente con espacios eclesiásticos, sí la escucho mencionar a la doctrina social y retoman, bueno, algunos de los principios, ¿no es cierto? Me parece que a veces caen un poquito en el error de entenderlo como una ideología, lo proponen como una ideología, que entiendo que no es una ideología y es una corriente, pero muchas veces se propone así y nunca he escuchado hablar de la doctrina social en ámbitos bien eclesiásticos o en un retiro o en los espacios de catequesis, como vos decís, realmente que no. Eso a mí siempre me llamó la atención. No sé por qué lo he escuchado varias veces asociada como a ideologías como el socialismo, no sé por qué pensás vos que se confunde o que a veces se lo ubica dentro como de si fuese un paradigma o una ideología que puede estar vinculada a algunos de estos otros, o bueno, o se la retoma para ponerlo en contraposición al capitalismo. Bueno, a mí esas cosas me generan como muchas inquietudes, ¿no es cierto? Querré tener como un poquito más de claridad, entonces, con respecto a Bien, esto. es muy buena esa pregunta. Tiene varias respuestas. Cuando, digamos, la historia de lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia comienza en 1891 con una encíclica del Papa León XIII que se llama Rerum Novarum. Quiso responder a la cuestión obrera.
La cuestión obrera, a finales del siglo XIX, estaba vinculada con la revolución industrial. Es harina de otro costal, si es la primera, la segunda revolución industrial. La situación era lo que pasaba con los obreros en ese momento, ¿no? Gente que estaba muy, muy mal, que no tenía reconocimientos de sus derechos y que no había quien la expusiera a la defensa de esas personas, de las más frágiles en el contexto de la sociedad. Entonces, el Papa, León XIII, asume la tarea de responder a la cuestión obrera, responder a la pregunta obrera, a la cuestión obrera. En Europa esperaban que él dijera, por ejemplo, que no era un derecho natural de las personas agremiarse, del obrero entrar en una conformación grupal para defender sus derechos, constituir un gremio. Y el Papa dice que sí, lo cual le genera un rechazo muy grande. Hoy en este año se cumplieron 130 años de esa encíclica. Le genera un rechazo muy grande, sobre todo de la gente que era la dueña de las empresas y de los capitales, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo el Papa rechaza la solución marxista y tanto al capitalismo como al marxismo le dice, usted tiene un problema muy grave y es que ustedes son ateos, ustedes no creen en Dios. Sin Dios no hay posibilidad de defender adecuadamente la persona humana ni de construir una sociedad que sea verdaderamente humana, una humanidad donde haya lugar para todos, diríamos, en este tiempo. Por eso muchas veces se ha pensado, muchas veces, y la Iglesia se ha encargado de rechazar, que la doctrina social fuera la tercera vía entre el capitalismo y el socialismo o el marxismo. Ahora, después de 1989, con la caída del muro de Berlín, decía Francis Fukuyama, un teórico capitalista, que habíamos llegado al final de la historia porque el capitalismo triunfó. Incluso bajo regímenes comunistas como el chino, el modelo económico es el capitalismo, ¿no? Entonces, según Fukuyama, la historia ha llegado a su plenitud porque el capitalismo liberal ha vencido y lo único que nos queda es seguir avanzando dentro de este sistema. Y desde ese lugar uno entiende por qué cualquier cosa que no sea, que no sea liberalismo capitalista, es tildado de socialismo. Primero porque hay una situación de poder que configura el discurso y lo define, ¿no? Entonces el que manda, el que tiene la sartén por el mango, es el que dice vos sí, vos no, vos sos de esto, vos sos de aquello, yo soy el que tiene la razón. Y entonces, por ejemplo, esa misma gente, a Juan Pablo II, que muy lejos de ser socialista, al contrario, fue un actor fundamental de la caída del comunismo en Polonia, a Juan Pablo II, muchos teóricos capitalistas liberales lo tildaron de socialista porque en la encíclica Labor and Exercens, que es del año 1981 y que habla sobre el trabajo, que actualiza los contenidos de la cuestión obrera de 90 años antes de eso, él dice que las ganancias de la empresa deben repartirse entre todos y que es un derecho del trabajador participar de las ganancias de la empresa. Es decir, ¿cuál es el sueldo justo? No solamente el que se paga por la hora trabajada según un concepto legal o el concepto del mercado, que le asigna a la hora de trabajo tal precio, sino que el sueldo justo es que de lo que produce la empresa, el trabajador también participe de sus ganancias. Bueno, ahí, por ejemplo, los teóricos
Y él dice que es justo, que si no se hace eso es injusto. Hay una injusticia, por lo tanto hay pecado ahí. Los teóricos del capitalismo liberal dijeron, este papa se contagió de marxismo en los años que vivió en Polonia, porque nació y creció ahí, bueno, y el comunismo le rayó un poco la cabeza. Pero después Benedicto XVI también lo dijo y se sigue sosteniendo eso. ¿Por qué? Porque para cualquier capitalista liberal, cualquier forma de intervención en el mercado es socialismo. Entonces, lo que la Iglesia pueda proponer, siendo fiel al Evangelio, siempre va a ser para esa gente socialismo. Y ese es el discurso dominante de este tiempo que a nosotros nos toca vivir, ¿no? Sin contar que desde otros ámbitos, sin dudas, que lo que les resulte provechoso de lo que nosotros decimos, históricamente en la Iglesia, por ejemplo, la famosa afirmación de San Basilio Magno, que venía de una familia rica, ¿no? Él era muy rico. Y él decía, el rico o es injusto él o es heredero de un injusto, ¿no? Entonces, esa afirmación la puede tomar cualquiera y usarla para su propio provecho. Nosotros la entendemos en el contexto propio del Evangelio, esto de que Dios es el dueño de todas las cosas. O San Vicente de Paul, que decía, cuando viene un pobre a pedirte, tenés que pedirle perdón, porque lo que a vos te sobra es lo que a él le falta. Vos te estás quedando con lo que es de él, así que tenés que pedirle perdón y devolverle lo que es de él. Ese tipo de expresiones que son, digamos, de nuestros santos y de la tradición de la Iglesia, en otros contextos suenan a otra cosa. Pero si la toma también un capitalista liberal, dirá esto es socialismo, aunque lo hayan dicho mucho antes de que existiera el socialismo. El otro día escuché a un economista que criticaba a Rodríguez Larreta, porque Rodríguez Larreta decía que uno de los problemas de la inflación son los monopolios. Rodríguez Larreta está muy lejos de ser socialista, pero este economista dijo, eso es socialismo. Entonces, se dan cuenta, acá entramos en un terreno complejo, que es, ¿qué decimos cuando decimos lo que estamos diciendo? ¿No? Yo siempre a mis alumnos, sobre todo a los seminaristas, les digo, bueno, cuando ustedes me van a decir algo, díganme de qué están hablando, porque si no, no nos vamos a entender, ¿no? Y esto que vos acabas de decir es justamente eso, ¿no? Es el uso de los conceptos, de conceptos que son más o menos parecidos, pero que en boca de uno es una cosa, en boca de otro es otra cosa, y dentro de la doctrina social de la Iglesia es otra cosa. La doctrina social no es una ideología. Puede alimentar ideologías, más de derecha, más de izquierda, más de centro. Eso tranquilamente puede pasar, porque las soluciones concretas a la vida de la gente se estructuran desde perspectivas, desde lugares, digamos, donde se elige primero una cosa, después otra. Bueno, ahora, lo último que digo y dejo para otra pregunta. La palabra ideología tiene una carga negativa que la Iglesia no le da, ¿no? La Iglesia critica las ideologías que deforman el concepto de ser humano, ¿no? Pero también dice, por ejemplo, en el documento de Puebla, que todas las ideologías tienen aspectos válidos y que todas las ideologías pueden provocar soluciones válidas. En ese sentido hay que, esto de gestar un mundo abierto implica también ser capaz de dialogar con las ideologías. Si no, nosotros le decimos a los demás lo que tienen que hacer y nos quedamos en nuestra quintita disfrutando de que somos dueños de la verdad y eso no es lo que Jesús nos ha pedido que hagamos, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera, en realidad, es, vos empezaste hablando de los principios de la doctrina social. Más o menos la explicaste, pero si tuvieras que definirla, ¿qué es? No es una ideología, ¿qué es? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es,
justamente esto que venimos hablando, es tan rico todo esto que venimos diciendo. ¿Por qué no se habla mucho de esto? Que, por ejemplo, saben más los que no son católicos sobre la doctrina social que los propios católicos, o por ahí en las mismas misas, o en charlas, en encuentros, no se habla de la doctrina social de la Iglesia. No sé si no se habla, pero no es un tema muy, muy convocado. Bien. Bien. Como todas las cosas, la respuesta a la primera pregunta no es ideología. ¿Qué es? En un primer momento tenemos que decir que es el Evangelio iluminando la vida social, económica, política de los seres humanos, ¿no? Es el aspecto social del Evangelio. De todos modos, decimos que hay dentro de la doctrina social como 3 niveles de afirmaciones. Un primer nivel es el que acabamos de decir, el nivel de los principios. Esos principios son los mismos siempre, pero los vamos entendiendo cada vez mejor, ¿no es cierto? En el paso de los siglos vamos entendiéndolo cada vez mejor. ¿Por qué? Porque en tiempos del Imperio Romano no había, digamos, una militancia en contra de la esclavitud. Pero después, sí. O cuando apareció la democracia como forma de gobierno, hubo primero como una especie de inestabilidad dentro de la iglesia y después se ha reconocido la democracia como algo que no solo no contradice, sino que en este contexto actual podría ser tal vez el mejor modo de organizar la vida de la sociedad porque expresa lo que significa la persona humana con todas sus dimensiones y valores. Entonces los principios los vamos entendiendo cada vez mejor en el paso del tiempo. Ese es un nivel. Segundo nivel es el nivel de las afirmaciones prácticas. 2009, el Papa Benedicto XVI escribe su encíclica sobre doctrina social que se llama Caritas in Veritate. Le iba a publicar en 2007, pero vino la crisis de las hipotecas, todo el liazo ese de la gran crisis que hubo por ahí en el año 2007-2008, así que él esperó para publicarla Y, por ejemplo, dijo, hace falta, y el Papa Francisco lo ha vuelto a decir ahora, una reforma de las estructuras mundiales de gobernanza. Hace falta una reforma de la ONU, hace falta una reforma del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, lo pide. Como incluso también, qué sé yo, no solo los papas hacen la doctrina social, sino también los obispos y los laicos también. Se ha pedido, y en este tiempo ha cobrado cierta fuerza, la idea de que hace falta una tasa al traslado de los capitales de un lado a otro. Y bueno, si eso tiene que ser un 25%, tiene que ser un 15%, eso es opinable. Pero la doctrina social tiene afirmaciones que son válidas para un momento. Para este momento, el reclamo de la doctrina social, el discernimiento, es válido y dice, hay que reformar estas estructuras que nos vinculan en la globalización en la que vivimos. Tal vez, así como pasó con otras cosas, qué sé yo, con un primer rechazo al tema de las tasas de interés, en la Edad Media se consideraba pecado cobrar interés por el dinero prestado. Después pasó un tiempo y todo interés se lo consideraba usura. Después pasó un tiempo y ahora decimos, bueno, es legítimo cierto interés, pero hay cierto límite, porque cuando se excede ese límite se convierte en usura y eso es un tema bíblico muy fuerte, el tema de la usura, que
que también hay que revisar, ¿no? Entonces, hay cosas que son válidas para este momento, discernimientos concretos para este momento. Este es el segundo nivel. Hay un tercer nivel, que es el nivel de las acciones concretas. El Papa que está con escuelas ocurrentes llevando educación a las periferias, ¿eh? O lo que hacemos nosotros en nuestras parroquias, o el tema de defender la educación pública, pero de gestión privada, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, son tres niveles. ¿Qué es la doctrina social? Todo eso, las afirmaciones tienen mayor valor o menor valor de acuerdo a qué nivel entrañe la afirmación. ¿Mm? Entonces, es el Evangelio traducido a lo social, en esos tres niveles de afirmaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene tanta vigencia? Y yo creo que es porque ningún perro se rasca para adentro, ¿viste? La doctrina social nos exige revisar nuestra vida de un modo muy contundente y no estamos dispuestos. Y te hago esta comparación. Durante el Concilio Vaticano II apareció el tema de la reforma agraria, que es un tema también muy fuerte dentro de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia chilena, que tuvo una participación fecundísima en el Concilio Vaticano II, asumió que si la doctrina social exige que no consideremos como necesario para el uso propio lo que excede nuestras propias necesidades, entonces las estancias que tenía, los campos, qué sé yo, los puso en una especie de reforma agraria donde parceló tierras y las dio a trabajar de distintas formas, no en un modelo único, a pequeños trabajadores de la tierra, campesinos que no tenían tierras propias. La Iglesia argentina no lo hizo, de ninguna forma, ¿no? ¿Y por qué no lo hizo? Y me parece, y acá vamos a tocar uno de los temas fuertes, digamos, del diagnóstico de la doctrina social. ¿Por qué no lo hizo? Porque, como dice el Evangelio, el dinero es un Dios muy, muy, muy potente, a veces más fuerte que el propio Dios. Hace poquito tuvimos lo del joven rico, ¿no? Bueno, Jesús lo miró con amor y el tipo no quiso soltar la guita, ¿no? No quiso dar lo que tenía. Y entra a jugar ahí una serie de simbologías interiores que están ligadas a lo que llamamos la meritocracia o la doctrina de la retribución, que es un tema del Antiguo Testamento, que para nosotros es un tema sumamente importante porque nosotros tenemos los libros que se llaman deuterocanónicos, que son los que en la Biblia contradicen ya en el Antiguo Testamento la doctrina de la retribución. ¿Qué dice la doctrina de la retribución? Dios premia a los buenos con salud y dinero y castiga a los malos con pobreza y enfermedad. Conclusión, pasa alrededor de Jesús. Hay un enfermo. ¿La culpa de quién es? ¿Quién cometió el pecado para que Dios lo castigue así? Jesús dice, ni él ni sus padres. Acá hay que pensar distinto. Pero lo que pasa es que nosotros seguimos pensando así, ¿no? Dios me bendice a mí porque yo soy bueno, soy trabajador, soy sacrificado, soy honesto, me rompo el alma, tengo derecho a tener todo esto. Cuando el Evangelio dice, no, miren, hay que pensar distinto y ya el Dios dinero a veces es mucho más fuerte que el Dios de Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo mismo. Jesús nos mira con amor y nos dice, che, pensa un poquito distinto. Y nosotros decimos, no, yo soltar lo que tengo, no. Por eso me parece que una de las razones es esa, digamos. Hay toda una simbología interior y acá aparece otra cosa, que es el espiritualismo, la espiritualización, ¿no? Y la moralización de nuestra vida religiosa. A nosotros nos parece que para irnos al cielo tenemos que ser buenos.
Y a mí me gustaría decir desde este lugar de la doctrina social que no alcanza con ser bueno. O que a veces pensamos que somos buenos, pero no somos buenos, ¿no? Si asumimos todos los criterios con los que hay que asumir nuestros discernimientos. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque no nos conviene, porque es complejo, porque hay que cambiar de vida, porque es sumamente desafiante y porque no siempre es fácil convertirse, no tenemos ganas. ¿Mm? Pero si el Espíritu obra, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, enseguida cambia eso y ponemos todo en común. Uno de los signos de la iglesia primitiva era que era capaz de poner todo en común y que nadie pasaba necesidad. Y eso está muy lejos de ser nuestro estilo de vivir la fe, ¿no? Bueno, aquí en mis respuestas se esconden una serie de análisis que ya son viejos, pero que para nosotros resultan novedosos. Y es que entre cada modelo económico y social, entre cada filosofía socioeconómica, se esconde una manera de entender a Dios. Así que podemos ser todos católicos, pero rezarle a distintos dioses, ¿no? Si necesita más aclaraciones, yo no tengo problema de decir, pero digo, para que puedan todos Sí. participar. Es complejo, realmente que es. Tiene mucha complejidad, digo, por eso a lo mejor no se aborda, porque también... Preferimos que no sigas aclarando. No, Sí. está bien. Ah, bueno. Sí, claro. No sé, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? O decir algo. O decir algo, tal cual. Sí. Los dejamos mudos. Los ¡Cric, dejás cric, mudos. cric! Dale, dale, Sofi. Sí. Ujú. Ujú. Tu emoción es una caricia para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, Carlitos, Sí, Gustavo. a mí me hace mucho ruido, te soy sincero, me hace muchísimo ruido, porque incluso yo soy de los que más de una vez se pregunta si eh, tener plata, no es mi caso, ahora fuera, pero tener plata, ¿está mal? Y después me pregunto, en realidad, la cuestión no pasa por qué hago si tengo la plata, entonces te transmite un poco eso. Ujú. Son dos preguntas. Puede que como digo, me hace mucho ruido ¿Seguro? me dijiste. Creo que a todos, comparto con Sofi.
Eh, pero me lo he preguntado muchas veces, me sigo preguntando. Y me cuesta, te soy sincero, me cuesta muchísimo. Estoy del lado del joven rico, aunque no tenga plata, pero esta cuestión de la meritocracia que decís vos, esta cuestión de que lo que yo tengo de más está faltando al otro, eh, esta cuestión de la distribución equitativa, bueno, dijiste tantas cosas que hacen mucho ruido, soy sincero. Pero bueno, me hace replantear estas preguntas. ¿Tener plata está mal? Y en caso de que la tengo, también no es para valorar o, sí, justamente, hacer una valoración sobre qué hago con lo que tengo. Sí. Gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy buena. En la doctrina social, la respuesta tendría 3 pasos. La primera, en la Biblia hay 2 tradiciones acerca del dinero. Una, entre las cuales está lo que mencionaba la Sofi, del Evangelio de Lucas. Y junto con el Evangelio de Lucas hay toda una tradición donde el dinero es siempre malo. Hay que decirlo, está en la palabra de Dios. Digo, no es, ¿no? Es una de las tradiciones de donde viene la afirmación justamente de San Basilio Magno, ¿no? Que el rico o es injusto él o es heredero de un injusto. Y es la tradición profética, es la dimensión profética de la palabra de Dios está ahí, se juega ahí sobre todo. Hay otra que es más sapiencial y que dice, bueno, el dinero es bueno o malo de acuerdo a cómo lo adquirimos o a cómo lo usamos, que son, digamos, los 2 criterios con los que la, la moral clásica ha querido discernir tu pregunta acerca de si tener dinero es algo bueno o no. Entonces ahí viene la segunda afirmación. Tradicionalmente entre nosotros, para juzgar si tener dinero está bien o está mal, nos hemos preguntado de dónde viene, ¿no? Y entonces decimos, bueno, si yo he adquirido este dinero con medios lícitos, entonces no está mal. Esa es la tradición clásica. Clásica, es del siglo XVI en adelante. Antes no se pensaba en estos términos. Y es una parte de la verdad. Es cierto que yo tengo que adquirir el dinero por medios lícitos. No puedo, eh, si tengo dinero y lo hice embromando a los demás, robando. Y ojo que hay miles de formas de robar que son legales, digo, ¿no? Vos que sos contador, ¿no es cierto? Vos sabés muy bien que es así, ¿no? Sí, sí. Hay formas de robar que son legales, ¿no? Pero acá estamos hablando de la dinámica moral, ¿no? Este, entonces, tiene que ser por medios lícitos. Ahora, supongamos que hay cierta actividad que está legitimada por el uso social, ¿no? Pero que en realidad es inmoral, digo, por más que, que la sociedad la legitime, este, ahora cuento una experiencia. Cuando yo hace cerca de 20 años estuve en un encuentro de filosofía sobre estas cuestiones del trabajo humano y qué sé yo, me encontré con una mujer boliviana que no creía que yo fuera cura y me decía, ¿sabe qué pasa? Dice que yo he trabajado siempre en las minas y los curas siempre me decían que tenía que resignarme, ¿no? ¿Y quién le dice al dueño de la mina que después va y pone plata en la parroquia, que esa plata
está manchada de sangre, ¿viste? Entonces, será muy, muy legal eso, pero es inmoral, ¿viste? Y encima a veces nosotros favorecemos ese tipo de cosas. Pero lo que hace que el dinero en mis manos no sea inmoral, no es solamente que yo no lo haya adquirido por medios ilícitos, inmorales, sino también qué hago con ese dinero. Porque ahí no hay forma de escaparse de que todas las tradiciones dentro de la Biblia, tanto la profética como la sapiencial, dicen que el destino del dinero en nosotros no es la acumulación, sino el compartir. Después hay que ver cómo se comparte, ¿no? Y esto que vos me decís abre una tercera puerta, ¿no? Que es la de, entonces yo no puedo disfrutar de lo que tengo nunca, porque eso es lo que generalmente cuestionan muchas personas, ¿no? No puedo disfrutar de lo que tengo si me lo gané trabajando. Y la respuesta es, nadie ha dicho que no disfrutes de lo que tenés. Nadie ha dicho que no. El tema es que lo disfrutes compartiendo, porque lo que, digamos, canoniza las riquezas es el compartir y no el acumular, ¿no? Ahora, fíjate vos cómo es la simbología espiritual, ¿no? Si yo acumulo, si yo progreso económicamente, soy un bendecido. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, che, bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Por eso lo que está en juego, y es lo del joven rico, es qué imagen de Dios tiene uno en el fondo y cómo opera esa imagen de Dios en nosotros. Qué resortes se mueven dentro de nosotros. Cuando hace un tiempo, y para graficar cómo también esas simbologías están adheridas a lo católico o a lo protestante, con todo lo hermoso que tiene la tradición protestante, pero justamente dentro del protestantismo la doctrina de la retribución, que es el fundamento religioso de la meritocracia y del capitalismo, ya decía Max Weber, el capitalismo eh, tiene su ocasión porque hay una religiosidad protestante detrás, ¿no? Y ahí también se juegan nuestras identificaciones, porque podemos ser muy católicos comulgando y después muy protestantes administrando nuestros bienes materiales, ¿no? O relacionándonos con nuestros bienes materiales. Yo tengo la familia materna de mi mamá, es decir, mi abuela materna, es de Altagracia. Y una de mis primas hermanas, un tiempo estuvo muy vinculada al pentecostalismo, aunque la casa de mi abuela es frente al santuario de la Virgen de Lourdes ahí. Pero bueno, también hay una múltiple pertenencia, porque mi prima iba al culto con los evangélicos y después se cruzaba a pedirle a la Virgen la salud, digamos, una cosa muy, muy corriente hoy, sobre todo en las clases más bajas de la sociedad. Y un día yo voy a visitar a mi prima y voy en la Chevrolet mía, ¿viste? Este, que es overa, sí, tiene todos los colores. Y el nieto de mi prima dice, el pastor vino en una chata nueva, me dijo. ¿No? Bueno, ahí está. Gracias, Carlitos. De nada. ¿Han leído la Fratelli Tutti? ¿No? Ah, hermosa, hermosa, hermosa. Estuvimos, no te escucho. Sí.
No es difícil, ¿no? Lo vamos a tener en cuenta, pero otra escuela. En otras reuniones, escuelas, trabajamos con otras encíclicas. Laudato Si, Bueno, también hermosa Laudato sí, Si. sí, sí, varias. Sí. Siempre iluminando con algún tema, pero también muy lindo. Pero está bueno, la vamos a tener en cuenta. Les paso después, tengo un PowerPoint. Tengo un PowerPoint con unas pequeñas claves de la lectura de la encíclica, porque digamos a nivel técnico, no solo lo que dice, sino cómo está organizada la carta, este, dice también muchas cosas, ¿no? Este, es muy interesante. Hay como dos polos dentro de lo católico que le dan iluminación, que son justamente dos santos que han querido tender puentes con el Islam, que son San Francisco de Asís, por un lado, y Carlos de Foucault, que es menos conocido, es del siglo XIX, murió en el siglo XX, es parte de un gran movimiento de renovación de la iglesia donde está Santa Teresita del Niño Jesús y otros santitos el cura Brochero, digamos, los santos de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Y Carlos de Foucault quiso ser hermano de todos, entonces se fue a vivir al desierto del Sahara, en Argelia, con los beduinos, con los musulmanes ahí. Y lo termina matando un fanático musulmán. Pero bueno, es como, digamos, junto con Francisco de Asís, son como dos imágenes que el Papa Francisco usa para decir, miren, si queremos un mundo de hermanos hay que dialogar con el Islam sí o sí, sí o sí. Entonces muestra ahí su amistad con el imán Ahmed al-Tayeb. Siempre que lo digo, seguro que lo digo mal, ¿no? Pero son nombres que nos empiezan a sonar Igual nadie se va a dar cuenta, no te preocupes. a los seminaristas los cargo y les digo, ustedes que ven Doctor Milagro, capaz que le enganchan el nombre. Díganle Ali al hombre y listo. Pero uno de los últimos capítulos de la Fratelli Tutti dice, y hay otra de las cosas que en el PowerPoint que les voy a compartir van a encontrar, el método es el ver, juzgar, actuar, que es el método de la doctrina social de siempre y es la estructura interna de la virtud de la prudencia, según Santo Tomás de Aquino. Y en la parte del actuar, el Papa Francisco responde a aquellos que dicen que las guerras en el mundo han venido por la religión, ¿no? Las guerras en el mundo han venido por la religión. Y es cierto, ha habido. Pero el Papa dice, cuando la religión deja de pensar en lo que no debe pensar y se pone a hacer lo que tiene que hacer, que es construir fraternidad, las religiones son imprescindibles para construir un mundo más fraterno, más humano, más que le dé lugar a todos. Distinto a este mundo donde el 70 y pico por ciento de la población del mundo está debajo de la línea de la pobreza y hay más alimentos que los que necesitaríamos para alimentarnos. Sin embargo, hay casi 1.000 millones de personas que pasan hambre crónico, que están en la miseria total, ¿no? O sea que el problema no es que no alcanza, el problema es que no se comparte bien, está mal distribuido, ¿no? Y las religiones tienen un lugar fundamental en esto, particularmente las grandes religiones, el cristianismo y el islam. Y después dice, también me he inspirado en otros, y entonces menciona a Gandhi, a Desmond Tutu, a Martin Luther King, cosas que son novedad, digamos, dentro de la doctrina social, porque los papas antes solamente mencionaban el Evangelio y a los otros papas. Francisco
ya Benedicto XVI se había animado a citar a un teórico comunista o marxista, Ernest Bloch, en su encíclica sobre la virtud de la esperanza, y Francisco ya en Laudato Si habla del patriarca Bartolomé, que es de los ortodoxos, acá habla del imán y habla de estos otros personajes que no son cristianos o no son católicos, ¿no? Para demostrar, digamos, que hay que abrir, hay que abrir, hay que entrar en relación para poder construir la fraternidad. Así que después les paso el PowerPoint y Dale, buenísimo. que les sirva, digamos, como para Gracias. pequeña Gracias, guía, Carlitos. una pequeña Sí, guía. Es dale. para las estructuras, nada más, ¿eh? No, no es un comentario ni nada de la... No, pero buenísimo. Bárbaro. Bueno, mucho para pensar, yo qué sé. Para seguir masticando. Ujú. Eh, no sé si alguien quiere decir algo, si quieren compartir algo. Digo, sobre todo por el horario, por vos también, pero no. No, yo no tengo problema. ¿Ya te pediste una pizza? No, 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 no. No, bueno, No. eh, no sé. Pero todavía tengo tiempo de hacerlo. Sí, sí, sí. No, es que realmente es de mucha complejidad. Digo, esta materia, por ejemplo, en el seminario, es una materia en el seminario, dijiste, y es una materia que, por ejemplo, cuánto tiempo, está varios años, es una materia anual, ¿cómo es? Es un Es cuatrimestre. transversal, Eh, sí, sus contenidos aparecen en otras materias, pero ah, digo, es un cuatrimestre y tiene una carga horaria un poco superior a la de otras materias. ujú, Pero en el primer cuatrimestre está la virtud de la justicia. Entonces ya, digamos, entre los dos cuatrimestres hacemos ya un año claro. con la temática. Y después, en la teología pastoral fundamental, que es una materia anual, es un seminario, estos contenidos también aparecen porque, sobre todo, en la Evangelii Gaudium, si ustedes ven cómo está estructurada también, el tema social está en el corazón de la propuesta pastoral, ¿no? Es decir, la Iglesia cumple su misión de anunciar el reino de Dios si es capaz de generar una sociedad más justa. No solamente si la gente viene a misa, o si lee la Biblia, o si reza. Si viene a misa, lee la Biblia, reza, se confiesa y genera un mundo más justo. O sea, ese sería como el gran desafío, o sería como esto que vos hablas de la conversión sería hacia eso, ir hacia eso. Eso es lo que nos convoca en estos tiempos. Yo te decía el otro día cuando hablaba que sobre todo en la pandemia me parece que se pusieron en evidencia muchas cuestiones que tienen que ver con la inequidad y la desigualdad, pero no solamente de cuestiones materiales, de todo tipo, ¿no? Porque también hubo gente que estuvo en situaciones vulnerables que no están atravesadas por dificultades materiales. Eh, y entonces me parece que es un tiempo, digo, que si algo nos dejan estas complejidades, esta situación espantosa que nos ha tocado, nos toca todavía porque no termina la pandemia, pero que nos ha tocado atravesar tan fuertemente, si algo tenemos que aprender de esto y que entonces que nos convoque especialmente hacia un cambio significativo, si no parece como que nunca aprendemos nada de nada, ¿no? Y nos atraviesan las cuestiones, ¿no? Y nos van pasando, ¿cierto? Como por arriba y después parece que no, bueno, no sucede nada. Eh, entonces, me parece que yo te decía el otro día que a mí especialmente creo que hay un llamado y que desde esta doctrina de la iglesia, ¿no? Que en estos tiempos tan particulares, donde, bueno, hay mucha gente que la está pasando mal y que la está pasando mal por diferentes circunstancias, que no tiene que ver, a ver, no sé si estoy errada, no tiene que ver solamente con lo económico, sino que uno también está claro, esta cuestión que tiene que ver como socialmente uno puede estar acompañando
¿no? Desde otros espacios, otros lugares, ¿no? Digo que no pensemos solamente siempre en lo material, ¿no? Sino que nos convoca también desde otros lugares, ¿no es así? Sí, 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 sin dudas. Por ejemplo, que en un edificio de departamentos le pasen un anónimo a un médico por debajo de la puerta diciéndole váyase de acá porque usted es un peligro, es parte, digamos, de la doctrina social, ¿no? Sí, sí, sí. Y no tiene que ver ahí solo con lo económico o directamente con lo económico, y Claro. principalmente, ¿no? Sí, Sin sí, sí. dudas. Muchas historias de desamparo, muchas historias de desamparo, muchas historias de soledad, digo que uno puede estar ahí, me parece, poniendo un poquito de luz en el camino de la gente, un granito de arena, no sé. Va, no sé. Yo ¿Seguro? pienso eso. Seguro. Volvemos al primer principio. El valor son las personas, Claro, ¿no? sí. Ahora, la persona no son los individuos, porque cada persona es un mundo de relaciones. Lo social, es decir, el mundo de relaciones es constitutivo de la persona, ¿no? No existe un sujeto aislado, que es lo que nos quiere hacer sentir el sistema Claro. o el antirreino, ¿no? Entonces ahí es donde está nuestro cometido, digamos, ¿no? Bueno, Ahí lindo. te pongo otro ejemplo. Ustedes, por ejemplo, Eddie, que es más o menos de mi edad, ¿no? Yo soy mucho más grande, pero este, cuando nosotros hacíamos la catequesis, que nuestra catequesis era mucho más doctrinal que la que a lo mejor los más jóvenes han hecho, nos decían que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo seguimos diciendo. Ahora, ¿qué significa eso? En la catequesis que yo recibí, que nosotros hemos recibido, es que el hombre es, como Dios, un sujeto espiritual, a diferencia del resto de la creación, ¿no? Exceptuados los ángeles, que tenemos inteligencia y voluntad. Eso es ser imagen y semejanza de Dios. Esa es, digamos, una de las deudas que tenemos, porque nosotros no somos imagen y semejanza de Dios solo por eso, somos por eso, pero también nosotros somos imagen y semejanza de un Dios que es Trinidad, es decir, un mundo de relaciones. Si no honramos eso, estamos dejando afuera algo que nos define como creyentes, porque cada vez que vos vas a rezar decís en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no decís en nombre de Dios, ¿no? De un Dios que es un ser espiritual, trascendente, eterno, infinito, etcétera. Así que ven lo que les digo acerca de los imaginarios, acerca de Dios que juegan dentro de nosotros, ¿no? Muy difícil eh, ayudar a crecer en este ámbito que es el de la doctrina social si seguimos pensando en Dios en términos más filosóficos que bíblicos, porque lo bíblico es que Dios es una comunidad de personas, ¿no? Es una trinidad, es un mundo de relaciones. Dios es una familia, una comunidad. Este, y nosotros somos imagen de eso. Así que nadie se realiza solo. Y eso, como vos bien decís, incluye y excede lo económico, lo material. Lo incluye y lo excede, ¿no? Quedamos todos calladitos. Estamos pensando. Sí, sí. No, es que realmente hay mucho para pensar y para, no sé. Bueno, no sé, Vale, ¿vos querés decir algo? No. No hay Ay, Marina, quiere dice, hablar. A ver. no sé si tendrá micrófono. Marina Fercodini, dijo padre, me imagino que está escribiendo. ¿Sí? Ahí está. Me dice, ¿qué me dice el diezmo? Ajá. La pregunta es muy grande, pero diría esto justamente, que el diezmo es un reconocimiento
del destino universal de los bienes, del principio del destino universal de los bienes. Es decir, ¿por qué yo tengo que hacer un diezmo? Porque lo que tengo no es mío, es de Dios, ¿no? Y es devolverle a Dios una parte de lo que Él me ha dado. Ahora, el diezmo no es un valor matemático, ¿no? No es el 10%. El 10% es un símbolo, es simbólico, es pedagógico, que justamente quiere transmitir es la certeza de que lo que tengo no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Entonces, tiene eso. Después, por supuesto que este, a la hora de plantearse el cómo de ese diezmo, volvemos a lo que hemos dicho de la nueva imaginación de la caridad que propone Juan Pablo II en Nuevo Milenio y Neunte, ¿no? Hay esa devolución a Dios, reclama una creatividad que nos desafía. Y me gustaría decir también que a veces hemos caído en una cosa que es un poco fundamentalista, es decir, porque yo puse, entonces Dios me dio el 100 por 1. Y eso desnuda a veces nuestro egoísmo, porque si yo le devuelvo a Dios una partecita de lo que Dios ya me ha dado, en lo que yo he contribuido, porque también trabajo, me esfuerzo, etc., mi alegría tiene que ser que eso le dé vida a otro. Y no solamente que yo sea más bendecido, porque ahí hay una cosa, viste, que a mí no me gusta. Ciertamente no me gusta. Eso de decir, si vos pones el diezmo, seguro que Dios te va a devolver a vos, ¿no? La lógica del principio del destino universal de los bienes es otra, ¿no? Vos estás devolviendo algo que Dios te ha dado, reconociendo que Dios es el dueño de todas las cosas, es el dueño de nuestra vida, no va a ser dueño de lo que yo tengo, es lógico, ¿no? Y que mi alegría tiene que ser que otros tengan vida plena en ese compartir, y no solamente que si yo di 10, después tenga más, ¿no? Es una lógica que contradice, digamos, el principio. El diezmo es, yo diría que una obligación y una necesidad, pero hay que entenderlo bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. O ya tienen hambre. Hay dos temas que hacen a la cuestión que se lo dejo picando, pero ustedes tendrán que pensarlos también y que son parte de lo que va pasando en el mundo, ¿no? Uno es el tema de la eutanasia, que está dentro digamos, de los temas de vida, salud y que en la medida en que se convierta en ley es parte, digamos, de la doctrina social. Es todo un tema, se viene una discusión que ojalá podamos trabajarla distinto a como hemos tratado de defender la vida en cuanto al debate de la ley del aborto. Nos hemos equivocado mucho ahí. Y el otro tema es la separación iglesia y Estado, que es un tema de lleno de la doctrina social, ¿no? Y que para su escándalo, si quieren, la idea de que la iglesia y el Estado tienen que estar separados es una idea propiamente católica. Es una cosa que no quiere decir que yo esté a favor de que separemos iglesia y Estado como se propone acá, al contrario. Digo, creo que acá cada uno va a querer llevar agua para su molino, pero hay toda una tradición que
que habla de la distinción entre la Iglesia y el Estado y los puntos de contacto. ¿Mm? Los puntos de contacto. Así que bueno, ahí hay todo otro campo que va a ser polémico en los próximos tiempos y que sí o sí va a estar presente en la agenda pública, digamos. Anoten. Sí, Marina. Sí. Dice que no le anda el micrófono. Una pregunta Está de bien. Silvio, que es enfermero. Sí. Está escribiendo, me parece. Dice, cuando tenés que dormir a una persona terminal. No sé si queda ahí. Sí. Entiendo lo que está en juego. Se siente culpa, ¿cómo hacer? Cuento algo que en esta asociación de moralistas que nosotros somos, elegimos como presidente a una monja que es médica. Es una monja deshabitada, no usa hábito. Ella pertenece a Es una mujer excelente, hermosa. Es médica, es doctora en teología, es una persona que incluso a nivel internacional y es sencillísima, es una catamarqueña, es excelente. La elegimos nosotros como presidenta de nuestra asociación. Estuvimos charlando hace poco del tema y quería yo que viniera a Río Cuarto antes de la pandemia porque me encontré muy seguido con esta situación. Que era si es legítimo dormir a un enfermo terminal, especialmente un viejito, ¿no? Resulta que una familia me llama para que le dé la unción a una abuela, le doy la unción y la viejita estaba ahí, digamos. Sí, se iba a ir apagando, pero estaba bien, estaba en paz, tenía nada más que una narina ahí que le ayudaba a mejorar su ventilación, pero bien. A los 2 días me llama, estaba internada, me llama la hija y me dice, padre, dice, el médico, la médica nos dijo que le quieren dormir, qué sé yo, nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, vénganse, digo, vamos a charlar acá porque por teléfono lo podemos hacer. Así que se vinieron, charlamos y la verdad es que no me pareció que fuera necesario dormirla, no tenía dolores gravísimos, no estaba en una situación desesperante. Entonces, le digo, miren, díganle que no, si se va pagando, se irá pagando y que se vaya durmiendo en paz. Cuando llegaron, le dijeron a la médica, mire, decidimos que no. Ah, yo ya lo hice, dijo la médica. Eso es lo que nosotros llamamos eutanasia, por lo menos indirecta, ¿no? Uno no juzga la intención de la persona, pero el objeto moral del acto es una eutanasia, ¿no? Que además no respeta ni siquiera la legalidad, porque el que tiene que decidir es el familiar o la misma persona, no legalmente hablando. Moralmente hablando también. No puede tomar el médico una decisión por el paciente. ¿Mm? Así que ahí, digamos, y hay como una, yo diría, una práctica eutanásica disimulada dando vueltas. ¿Mm? Esa es una primera parte de la respuesta. Segunda parte, ¿qué pasa con una persona que tiene una situación de condiciones inhumanas? ¿Eh? Cuando tiene grandísimos dolores. ¿Eh? Sí, sí, Silvia, sí.
claro. Bueno, viste, ahí también vos tenés, y está consagrado, esto también es parte de la moral social, ¿no? Tenés derecho a la objeción de conciencia y decir, yo esto no lo hago porque contradice mis valores y mis principios. Después, bueno, no es tan fácil porque tenés que amacarte con las consecuencias que eso tiene, pero bueno, es tu conciencia y tendría la ley que ampararte este, en esa decisión. Pero puede pasar que la persona esté con dolores atroces, ¿no? Entonces, no se trata de dormirla, sino de ir, digamos, usando todas las instancias terapéuticas que aminoren sus dolores, y si dormirla es la única opción, no está mal, pero antes hay que cuidar toda una serie de cosas, como por ejemplo que la persona sepa lo que le pasa, que pueda tomar decisiones, que se pueda despedir, que pueda rezar, que pueda confesarse, que pueda pagar las deudas que tenga, que pueda perdonar y ser perdonado. Hay toda una serie de cosas antes de llegar a ese punto que hay que cuidar mucho, ¿no? Así que lo contrario es lo que se llama ensañamiento terapéutico y con eso también hay que tener cuidado, porque hay gente, viste, que le quiere enchufar. La abuelita tiene 92 años, no tiene ninguna chance de sobrevivir y encima le quieren enchufar de todo, ¿no? Para ver si le prolongan la vida. Eso no lo quiere Dios, eso, digamos, si hay que darle una calificación moral espiritual, habría que decir que también es pecado el ensañamiento terapéutico o el encarnizamiento terapéutico. Tampoco eso Dios lo quiere, porque no hay que prolongar la vida de una manera cruel por el solo hecho de que yo no quiero que se muera, ¿no? Hay que aceptar que la vida tiene un límite y sí, la preparación al familiar, el acompañamiento previo y la decisión es de la familia, no es del médico. O del, o del sujeto. En estos días me encontré con una persona que me decía de un familiar que falleció, que, que tenía, bueno, un cáncer muy avanzado y la persona dijo, basta, no quiero que me pongan nada más. Y yo soy depositario del, eh, de la decisión de algunos curas en este orden también. Hay curas que me han dicho, si vos ves que yo estoy de tal forma, decí que yo te he dicho que yo no quiero que me prolonguen la vida de un modo inútil, ¿no? No están pidiendo que lo maten, están pidiendo es que haya compasión, digamos. Porque a veces la compasión es aceptar que, bueno, que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, para eso se utilizarán otras cosas que permitan que la persona parta cuando tiene que partir, pero que no esté todo ese tiempo en una condición inhumana, de una crueldad insoportable. No sé si me explico. Bien, ahí hay una cuestión técnica, de nada. Hay una cuestión técnica de la moral que se llama la aplicación del principio de causa con doble efecto, que, bueno, es la que nos permite discernir qué tipo de medicación es éticamente válida colocarle a alguien si esa medicación tiene como efecto principal que la persona no sufra tanto, no tenga tanto dolor, para decirlo mejor, no tenga tanto dolor, aunque otro de los efectos sea que le adelante un poco la muerte, ¿no? Como la morfina, por ejemplo. ¿Mm? Así que bueno, ahí yo digo, siempre les digo, como dice otro de los curas, yo cuando me veo con una de esas te llamo por teléfono, ¿no? Si a ustedes les toca, me llaman por teléfono y vemos qué es lo que hay que tratar de hacer. Porque no es tan fácil, no es una cosa automática.
Bueno. Uy, ¿cuánto más para hablar? Tiraste una bomba, Carlitos. Tiraste una bomba y se abrió otro. Y bueno, vamos a tener que tener otro encuentro, me parece. Cuando quieran. El tema de la eutanasia es un tema... Son temas muy, muy complejos, muy Sí, profundos y digo que nos atraviesan desde tantos lugares, ¿no? Que, bueno, tantas lecturas que, pero bueno. Eh, no sé si alguien quiere preguntar algo más, si alguien quiere hacer otro comentario. Acá el padre Nico te quiere mandar un saludo muy especial. Se le cortó, se quedó sin señal. Y después se iba a reunión de pastoral, así que me dijo que te dejaba un saludo muy especial a todos, pero dijo especialmente al padre Carlitos bueno, que me tuve que ir. muchas gracias. Ya lo voy a llamar para retribuirle el saludito. Sí. Bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Vamos tomando nota, entonces, de algunas cosas que, bueno, ojalá que tengamos otro momento para compartir, porque, bueno, son temas, nada, que nos toca hoy, y aparte que nos toca hoy conversarlos, discutirlos, ponerlos en debate, que a lo mejor, bueno, hace un tiempo estaban más dichos, más obviados, más, no sé, hoy no. Ujú. Hoy no hay nada obvio, hoy no hay nada dicho, hoy nos interpela la realidad de una manera muy particular y está bueno, estos espacios me parece que están re lindos para poder compartir esto. Bueno, no sé si nadie tiene nada para agregar, si no quieren decir ninguna pregunta, nada. Bueno, Carlitos, nosotros te queremos. ¿Vos querías decir algo? No, gracias, Ah, muchas gracias. no. Agradecerles porque, bueno, toda la vida me he dedicado a esto y que ahora aparezca, digamos, el interés con más fuerza, me da mucho gusto. Y como les decía al comienzo, esto es tan amplio que habla de todos los aspectos de la vida. Por ahí, en una próxima ocasión, si quieren que nos juntemos, apuntemos a un tema más acotado, digamos, más Más circunscrito. específico. Dale, Pero sí. estaba bueno ahora, digamos, dar el puntapié, porque el pantallazo general, por ejemplo, de los 6 principios, los 4 valores, Sí, nos bueno, pareció interesante porque por ahí uno asocia o asociaba, lo primero que piensa cuando piensa en las doctrinas sociales es en lo material. Bueno, y la verdad es que nos toca desde un montón de lados. ujú, Y bueno, cómo Dios nos llama a la conversión desde un montón de aspectos de la vida cotidiana. Eh, la verdad es que, bueno, yo me quedo rumiando un montón de cosas. Sí. Gracias. Y bueno, está bueno eso de pensar algún aspecto y poder profundizarlo después, en el claro, futuro. claro, Gracias. Muy, muy interesante, la verdad. gracias a ustedes. Bueno, lo último que te vamos a robar es una bendición. Nada Por que no. supuesto, por supuesto. No, lo último que te vamos a pedir. Agradecerte un montón de vuelta por tu tiempo y tu disposición. Y bueno, gracias a todos por estar y acompañarnos. Y bueno, nos despedimos entonces. Te vamos a pedir que nos bendigas y bueno, Bueno, eso. que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor, que cuando fuiste a la sinagoga de Nazaret, buscaste y encontraste el texto de Isaías que dice que el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, la libertad a los prisioneros y anunciar el año de gracia del Señor. Te pedimos que nosotros, que hemos sido elegidos para ser amados y enviados en tu nombre, llevemos adelante tu misión, esa misión. Con tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.